Hace unas semanas que oficialmente se presentó un nuevo procesador de Intel correspondiente a la 12ª generación, pero esta vez de su gama más económica. Estoy hablando del i3 12100F, una CPU que entrega bastante, tanto en un aspecto de características, rendimiento y precio, lo cual revisaremos detalladamente en este video para ver qué tan bueno es este procesador para ser lo más económico de la 12ª generación. Por si acaso, ya hemos hablado de diversos procesadores de esta y otras generaciones. Por si quieren ir a ver los videos, se lo estaré dejando por alguna parte aquí arriba. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden de dejar su like e igualmente suscribirse, ayuda bastante. Sin nada más que decir, vayamos directamente a ver las características que nos entrega esta CPU de gama baja. El i3 12100F posee 4 núcleos de alto rendimiento y 8 hilos. Algo bastante parecido a su generación antepasada, el i3 12100F, pero con la diferencia de que estos núcleos son de alto rendimiento. De igual forma posee una frecuencia básica de 3.3 GHz y una frecuencia Turbo Boost de 4.3 GHz. Algo bastante aceptable y que se vuelve a repetir pues en las generaciones antepasadas. Con un caché de 12 MB, un consumo máximo de poder de 89 watts, correspondiendo esta CPU a un socket LGA 1700, siendo compatible exclusivamente con placas madre que posean este zócalo, como la Z690, la B660, la H670 y la H610. Igualmente, este procesador soporta memorias RAM DDR4 hasta 3200 MHz, lo cual está bastante bien, pero lo mejor es que tiene la posibilidad de soportar memoria RAM DDR5 de hasta 4800 MHz, que es una nueva característica bastante buena que posee esta nueva generación. Entre otras características podemos encontrar su litografía de 10 nanómetros, teniendo esta CPU una arquitectura Intel Alder Lake S. Además, este procesador no posee gráficos integrados, ya que corresponde a un modelo F en Intel. Para los que no sepan mucho de esto, todos los procesadores que terminan con una F al final de su nombre en Intel no tienen gráficos integrados, como es en este caso el i3 12100F. Por lo cual, sí o sí, para que puedas ver alguna imagen en tu monitor cuando ocupes tu computadora, es necesario tener una gráfica dedicada, como la que podrás estar viendo por aquí. Y bueno, esas son algunas características principales de esta CPU. De todas formas, posee algunas más que no mencionaré en este video. Ahora, si hablamos un poco de precio, según Intel es recomendable adquirir este procesador, el i3 12100F, por unos 97 a 104 dólares. Ojo, lo recomendado. Pero por lo menos en el momento en que estoy grabando este video en mi país, que es Chile, podemos encontrar este procesador por unos 160 dólares aproximadamente. Bastante superior a lo que recomienda Intel, pero bueno, esto se puede ver por varios factores, como de que esta CPU se acabara de publicar y salir al mercado, o que simplemente por vivir en Latinoamérica sea más caro estos componentes o este procesador, a comparación de países europeos, asiáticos o norteamericanos. Ya que vimos un poco de sus características, ahora vayamos a ver algo que yo creo que les interesa a la mayoría, y es su rendimiento, pero a comparación de otros procesadores, para ver si realmente tiene un buen rendimiento, valga la redundancia, en la actualidad y puede competir con otros procesadores en el mercado actual. Como primera comparación, el i3 12100F se enfrentará al i3 12100F, su mismo modelo pero de la 10ª generación, donde en un rendimiento dedicado a multitareas o igualmente relacionado a las tareas básicas, el i3 12100F es bastante superior, superando por más de un 30% al i3 de 10ª generación. Ahora, en un rendimiento más dedicado al gaming, de igual forma podemos observar una ventaja bastante considerable del i3 12100F, siendo superior en todos los juegos testeados. Por si acaso, en este caso la comparación es con una gráfica dedicada y obviamente los juegos lo que más importa es una tarjeta gráfica, pero aquí además de los otros componentes estamos viendo la diferencia que hay solo entre procesadores. Y bueno, volviendo al rendimiento, podemos observar que el i3 12100F es superior prácticamente en todos los ámbitos al i3 12100F, tanto en características y rendimiento. Eso sí, cabe recalcar que el i3 de 10ª generación aquí en Chile está bastante más económico que el i3 12100F, ya que podemos encontrar al i3 12100F por unos 80.000 pesos chilenos aproximadamente.
así que es correspondiente la desigualdad que hay en comparación si vemos los precios y rendimientos de estos dos procesadores. Luego de esta comparación veremos al i5 10400F, otro procesador de la 10ª generación correspondiente al modelo i5, donde para tareas básicas el i3 de 12ª se desempeña de una mejor forma en general, aunque de igual manera al poseer una mayor cantidad de núcleos e hilos, el i5 de 10ª generación en aspectos de multitareas debería ser mejor. De todas formas, según las pruebas de rendimiento, en este aspecto el i3 12100F es superior cuando hablamos de núcleos, tanto en su velocidad como su rendimiento. En un ámbito gaming ocurre algo bastante parecido. El i3 12100F es superior de FPS en una gran cantidad de juegos, dando en algunos casos un rendimiento a comparación bastante desigual, mientras que en otros casos su rendimiento se parece bastante o incluso el i5 es superior. Pero como mencioné, varía bastante dependiendo del juego. Cabe recalcar que en este ámbito, más que la cantidad de núcleos o hilos, importa más la frecuencia y otras características, por lo cual tendría sentido de que el i3 12100F sea superior. Y bueno, en temas de precios, aquí en Chile podemos encontrar al i5 10400F por unos 140.000 pesos chilenos, un poco más caro que el i3, por lo cual este i5 quizás para multitareas puede salir un poco más conveniente, pero si hablamos más de gaming, es mejor o una mejor opción el i3 12100F. Y por último compararemos al i3 12100F con otro procesador de su misma generación, pero de un modelo superior. Estoy hablando del i5 12400F, un procesador que ya vimos en un video por si quieren ir a verlo, y donde es posible determinar que en un rendimiento en un ámbito de multitareas el i5 es superior al i3, en algunas pruebas por bastante poco, mientras que en otras con una diferencia más que considerable. En un ámbito gaming, aunque en algunos juegos el i3 de 12ª le haga competencia, en la mayoría de casos es bastante mejor el i5 de 12ª, siendo superior por unos buenos FPS. Y claro, ya que al pertenecer a la misma generación, tienen características bastante parecidas, pero al ser de un modelo superior, su rendimiento igual incrementa, generando de que el i5 sea mejor en general. Por temas de precios, actualmente aquí en Chile podemos encontrar al i5 12400F por unos 192.000 pesos chilenos, o sea más caro que el i3, y aquí podemos ver algo bastante parecido que pasó en el primer caso, o sea hay una diferencia de rendimiento pero igual de precio, por lo cual dentro de lo que cabe en comparación estarían bien estas diferencias, generando de que el i3 12100F tenga un rendimiento más que bueno en la actualidad, tanto para un ámbito en multitareas como sería la edición de videos, edición de fotografía, edición musical, algún trabajo o cualquier tarea básica que realices en tu computadora, como de igual forma para el gaming, obviamente acompañada de una buena tarjeta gráfica y otros componentes. Así que por el rendimiento y el valor que probablemente en el futuro pueda bajar, el i3 12100F es una muy buena opción para este 2022 e incluso para años siguientes. Eso sí, quizás un problema que le puedo ver a este procesador es que sus placas madres en la actualidad, por lo menos en mi país, vuelvo a repetir, están bastante caras, e incluso la más económica que podemos encontrar de la marca que siempre es la más económica vale un poco más que el mismo procesador. Pero bueno, esto probablemente debería solucionarse en el futuro y tener unos precios más accesibles o por lo menos más baratos que el mismo procesador. Pero apartando esto, esta CPU, el i3 12100F, es una muy buena opción. Así que eso, si les ha gustado este video y les ha sido informativo, no olviden de dejar su like e igualmente suscribirse, ayuda bastante. También me pueden seguir en mis redes sociales que las tendrán por aquí abajo o igualmente en la descripción. Y si quieren pueden dejar algún comentario opinando de este procesador o si tienen alguna consulta, ya saben dónde hacerlo aquí abajito en los comentarios. Sin nada más que decir, espero que estén muy bien, nos vemos en un próximo video directo o de lo que sea. Adiós.